Sábados de 9 a 11. Sábados de 9 a 11. Lado B, un resumen por la información más importante de la región, el país y el mundo. Lado B, donde todas las voces son protagonistas. Sábados de 9 a 11 por FM América, con la conducción de Bruno Mikitiansky. Lado B. La otra cara de la información. Panorama internacional. Y si, recién lo decíamos, ¿no? Y si la República Argentina tiene un panorama súper convulsionado, súper movido con lo que ha tenido que ver con las últimas horas del cierre de candidatos y presentación de listas, créanme que en el mundo la situación está mucho más compleja. Y no te lo voy a estar contando yo, lo va a estar contando nuestro columnista de cuestiones internacionales, Tadeo Castiglione. Tadeo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Bruno, estimada audiencia del Lado B a través de FM América. Es como siempre una enorme alegría estar con ustedes. Y había un dicho antiguo que decía, si te dormís, te velan. Y literalmente no podemos dormirnos un minuto porque las noticias vuelan y toda la información internacional más ahora que nunca. Recién fuera de micrófono decíamos... Cada uno en su cuestión va armando un pequeño resumen, va recabando información, pero nos cambiaron el panorama a último minuto. Ayer, contabas, fue casi en madrugada, se dieron muchos cambios y mucha situación convulsa, ¿no? A nivel internacional. Sí, precisamente, como bien mencionas, estimado Bruno, principalmente en actores claves en la arena internacional y que estaban dirimiendo de alguna manera el destino y las jugadas internacionales actuales. Lo sucedido, para los que nos gusta dormir la siesta, ayer alrededor de las 4:30 de la tarde, nos llega una noticia de último momento de una suerte de rebelión en Rusia, algo que estaba fuera de todo panorama y de todo análisis, pero podía suceder y es lo que sucedió el día de ayer. Bueno, una cuestión que ha modificado también, si se quiere, la estrategia, ¿no?, que viene llevando adelante Rusia en lo que tiene que ver con su intervención en Ucrania y que ahora se le abre otro frente, ¿no? Tal cual como mencionas, ahora tenemos, dijeron desde Rusia, dos enemigos, uno externo y uno interno, y ahora la guerra se pone un poquito más complicado y toda la tensión que esto conlleva. Lo sucedido en hechos el día de ayer fue lo siguiente: el general Prigozhin, que es el comandante de una compañía militar privada, como se suele decir, contratistas militares, que muy famoso en Rusia en los últimos tiempos, que se llama Grupo Wagner, le decían los violinistas, Wagner, el compositor, y habían tenido unas victorias importantes en el escenario militar, en el escenario táctico en Ucrania, con dos victorias sobresalientes, una en la ciudad de Soledar y otra en la ciudad de Artyomsk. Y por lo visto se le subieron los humos a la cabeza a este general Prigozhin. Empezó a hacer ya hace semanas provocaciones, comentarios muy elocuentes y subidos de tonos a través de las redes sociales. Y el día de ayer pasó el Rubicón, como se dice, superó todas las barreras y dijo claramente que pedía la renuncia del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y también del comandante de las fuerzas estratégicas rusas, que es nada más que Valery Gerasimov. Aquí una cuestión por fuera: el Gerasimov, este comandante, es una de las personas que diseñó toda la nueva doctrina militar rusa. No es cualquier persona que pidió que renuncie un 4 de copa. Estaba pidiendo la cabeza de los más altos mandos militares de Rusia y manos derechas de Putin en toda esta estrategia que se había llevado a cabo con lo que Rusia dice que no es una guerra, sino una operación especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Con este nombre se conoce en Rusia y está prohibido decirlo de otra manera. Una cuestión que,
Hay que entender también, ¿no?, que existen estos grupos paramilitares, que existen no solamente en Rusia, existen en todo el mundo, y que son esos brazos armados de distintos organismos, de distintos países que, bueno, oficialmente no envían sus tropas, digamos, que representen al país, pero sí tienen estos grupos armados que responden, lógicamente, primero por intereses económicos y luego justamente según el interés del país-nación que lo envíe. Ahora, ¿era previsible que se les diera vuelta este grupo que aparte es conocido también por su eficacia, ¿no?, bélica? Creo que estaba fuera de todos los planos. Hace tiempo igual se hablaba, como estábamos mencionando, de Prigozhin haciendo comentarios disonantes, muy críticos respecto a la operación, cómo se estaba llevando a cabo, principalmente con los problemas de suministros para cubrir la red de transporte, pero no estaba, creo que en ninguno de los planes, incluso un fallo importante de la inteligencia militar rusa, de no haber tal vez captado señales que iban en este sentido sobre esta rebelión que comenzó, pero que también es necesario mencionar que hasta este minuto 9:55 de la mañana no se ha estallado combates en Rusia. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta porque en las redes sociales y diferentes medios estaban hablando de combates abiertos en diversas ciudades, pero esto está lejos de la realidad. Lo que ha sucedido es más bien un motín, si tenemos memoria los acontecimientos también cuando las policías locales se amotinan, ¿qué es lo que hacen? Toman cuarteles generales, toman las comisarías, sacan las patrullas a las calles, tienen un movimiento, y esto es para poner más tensión y decir, Acá estamos, y es lo que se hizo precisamente en la ciudad de Rostov del Don, Rostov-na-Donu en Rusia. Una ciudad importante en el sur, a donde está la Comandancia General del Ejército del Sur de Rusia, quien llevaba a cabo, desde ahí se diagramaba las operaciones en todo Ucrania. Una zona muy importante. Sumamente importante, una zona histórica y también importante en su conexión con el frente de batalla. Estamos hablando de no más de 150, 200 kilómetros y es una zona sumamente importante. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como estábamos mencionando, Prigozhin llegó con sus hombres, con estos contratistas militares, que ya estaban fuera del escenario de combate porque se le había dado un descanso de 2 meses. Este es otro punto interesante a tener en cuenta porque estaban como se dice en términos militar, ociosos, no estaban en el frente de batalla, por lo cual también en medio de los combates y de la contraofensiva que estaba llevando Ucrania no afecta en el frente de batalla abierto entre Rusia y Ucrania, no afecta esta rebelión que es puertas adentro de Rusia. Se tomó la ciudad de Rostov sin resistencia y Prigozhin tuvo una reunión con altos mandos del ejército ruso. Estamos hablando del viceministro de Defensa de Rusia, Januzbek Shakurov, un general de 4 estrellas muy famoso por sus combates en Chechenia, en Daguestán años anteriores, y también con el general Alexiev, que es el vicejefe del Comando Mayor Conjunto de Rusia. Es raro, si estaríamos hablando de un golpe de Estado o de una rebelión total, una reunión entre altos mandos y el que se rebela. Esto sucedió a primeras horas de la mañana, probablemente para tratar de ganar tiempo y tal vez iniciar algún tipo de negociación que no se pudo llevar a cabo. Iba a preguntar, ¿hay alguna exigencia, digo, más allá de que renuncien estas 2 personas que pidió? Son altos mandos militares, que ya de por sí es una locura, ¿no? Pedir eso en plena campaña bélica, ¿no? Más allá de esto, ¿hay algún trasfondo que pueda ser económico, que pueda tener otra intención? Había sucedido las semanas pasadas que se le había dado ciertas concesiones y reconocimientos a esta organización Wagner. Primero que nada, se le dio un reconocimiento de salario, el mismo salario que reciben los militares oficiales de Rusia iban a recibir los soldados Wagner. Se les reconocía también por heridas, por también muertes, compensaciones a las familias, lo cual desde el Ministerio de Defensa ruso se habían comprometido, igual que el relevo de las tropas. Recordemos que el descanso del guerrero, como se suele llamar, un combatiente no puede estar más de 30 días seguido en combate, se lo releva, se lo manda a casa y
cambian los batallones y las divisiones en el frente, esto de una manera constante, cosa que no había estado sucediendo con este grupo, que estaba más enfocado en tareas precisas a cumplir hasta que se cumplan las tareas. Claro, ningún descanso, había que culminar con la tarea. Ahora, porque lo que nos llega de información, sobre todo los medios occidentales, nos llega siempre la información o la noticia de que está todo mal, de que Rusia lo está perdiendo, de que las campañas que inicia Rusia no tienen efectividad, que Ucrania vuelve a recuperar los terrenos que en algún momento perdió por el avance ruso. Veíamos hasta en primer plano, ¿no?, la llegada de militares ucranianos a trincheras rusas, donde, bueno, ultimaban justamente a los rusos que estaban ahí. ¿Qué tan cierta es esta información, teniendo en cuenta que es información occidental y que no viene de la primera mano de rusa, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto que sucede y qué tan real es que Rusia no le está yendo bien en esta avanzada? La primera víctima de la guerra es la verdad. Es un dicho popular muy conocido. Y en Rusia hay otro dicho que contrarresta este que dice «Sila vestinie». Esto quiere decir la fuerza está en la verdad. Y con esa verdad es la que Rusia iba a vencer, según la propaganda del gobierno ruso. ¿Cuál es la situación en el frente de batalla? Esta es la doctrina militar del Gerasimov, exactamente este general al que quieren desplazar, el cual es como ir de pesca. Están pescando, el pescado engancha, pero en vez de sacarlo, deja que combata un poco, lo tira un poco para adentro, le suelta la tanza. Esa es la doctrina, es lo que se hizo en Chechenia en su tiempo, es lo que se hizo en Siria cuando se apoyó al gobierno del presidente Bashar al-Assad, donde Rusia apoyaba militarmente a las fuerzas sirias, tomaban una ciudad, después retrocedían, la recuperaban, después retrocedían, y así como forma de desgaste y también como forma de ganarse el apoyo popular. Esto es algo interesante porque esta guerra planteada es una guerra de manera total, no únicamente en el ámbito militar, sino en el ámbito económico, en el ámbito político, geopolítico, diplomático, y todos los números le fueron beneficiando al gobierno de Rusia de manera constante. Cuando comenzó la operación militar, el rublo al dólar eran 100 rublos, un dólar, actualmente está a 60, es decir, el rublo ganó un gran poder delante del dólar. También diplomáticamente se aceleraron acuerdos nunca antes vistos, lo cual aceleró muchos beneficios para Rusia económicamente incluso, y los daños de las sanciones no fueron tales. Entonces, dentro del panorama global a Rusia le conviene, y es lo que han venido llevando a cabo, una guerra muy lenta, muy despacio, con objetivos puntuales y no tanto globales. Lo que ha sucedido es que en Rusia, de manera constante, se le ha criticado a Putin. Y esto es otra mentira que cae de los medios hegemónicos principalmente, de que no hay voces en contra de Putin en Rusia. Pareciera, ¿no? Como que, bueno, de hecho casi la mayoría de los medios titulan el dictador tal, y en este caso el dictador Putin, no tiene nadie que se le oponga, ¿no? De hecho, pensar que un militar se da vuelta, ¿no? Sería un suicidio, una locura. ¿Realmente es así? ¿No tiene oposición Putin? Realmente tiene una oposición y muy dura. El principal partido opositor en Rusia es el Partido Comunista de la Federación Rusa, dirigida por Zigunov, y es un partido con mucha representación en las zonas rurales de Rusia. En las últimas elecciones sacaron un poco más del 20% de los votos, algo no despreciable. El tercer partido más importante de Rusia es el Partido Liberal Democrático de Rusia, que lo dirigía en su tiempo un magnate que se llamaba Zhirinovsky, que proponía ya en los 90, escuchen, que las fronteras de Rusia tenían que ser hasta Berlín inclusive, y que Londres tenía que ser un cráter. Aquí hay un error de información muy interesante que dicen que Putin es una persona mala, que es una persona que va directamente al choque, pero realmente cuando uno empieza a analizar el discurso incluso de los opositores, Putin vendría a ser la persona más blanda y pacífica dentro del panorama político de Rusia, porque todos los opositores, los partidos opositores de Rusia, ya sea el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático o los que apoyan todavía el regreso del zar, lo cual es un movimiento importante dentro de Rusia. ¿Hay gente que quiere que vuelva ese tipo de gobierno? La familia real todavía se mantiene en Rusia, los descendientes de los Romanov, y también
Esto también apoyado por el ámbito religioso, que tiene un peso importantísimo en Rusia, dirigido por el patriarca Kirill, el encargado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, todos estos ámbitos confluyen en que hace tiempo se le venía exigiendo a Putin que declare la guerra formal, la movilización total y la economía de guerra. Estos tres puntos principales coincide toda la oposición. Y el hecho que sucedió el día de ayer y que todavía vemos de rebote hasta el día de hoy, ha fortalecido mucho la imagen de Putin. Hemos visto un apoyo popular. Todos los gobernadores de las diferentes repúblicas y regiones autónomas de Rusia inmediatamente salieron a respaldar al presidente Putin. Lo mismo todos los altos mandos militares, por lo cual esta rebelión ya está encapsulada en sí misma y no tiene ningún otro apoyo de significancia y peso en el país. Y lo que sí fue como un baldazo de agua fría. Es interesante, después vamos a tener que analizar bien lo que vaya a suceder con todo esto, pero probablemente Putin va a tener que tomar medidas más duras, más precisas en el ambiente militar en Ucrania. Tadeo, había leído por ahí uno de los análisis que tenían que ver que esta guerra o esta intervención que realiza Rusia no es simplemente una cuestión bélica y de guerra, sino que tiene que ver mucho también con esto que va pregonando Vladimir Putin, que tiene que ver con el cuidado, si se quiere, de un Estado-nación frente a los avances de... no son Estados-naciones, sino que son corporaciones que, bueno, justamente captan a Estados-naciones, y entonces era casi un Occidente versus Oriente, o corporaciones frente a Estados-naciones. ¿Esto realmente es así? Digamos, Putin estaría encabezando esta representación de países que intentan mantener su nacionalidad, su soberanía frente a distintas corporaciones que intentan, bueno, justamente invadir de algún modo estos países. ¿Es realmente así esta representación? Putin dijo en uno de los discursos hace no mucho tiempo algo clave e interesante para interpretar de manera correcta. Él ya no habló de Rusia como un país, sino como la nación de los rusos. Un país puede estar compuesto por muchas naciones. Rusia tiene más de 190 composiciones étnicas en su país, todas reconocidas con sus derechos y sus autonomías. Pero cuando Putin habló de nación, amplió la frontera de los rusos, diciendo que gran parte de Ucrania, realmente, tiene una nación rusa y es los objetivos a cumplir. Al menos son en los planteamientos que se han estado dando. Cuando hablamos de Ucrania, lo mencionamos en la charla en la semana pasada o en la anterior, no me acuerdo muy bien, cuando hablamos sobre las tierras que eran fértiles, que solo se ubicaban en 3 lugares en el mundo. Una está en Rusia, en la zona del Don, otra la tenemos en la Pampa Húmeda y otra precisamente en las regiones de Zaporizhia y Gerson en Ucrania. En Ucrania existía una ley que no permitía que los extranjeros adquieran la tierra. Esto quiere decir que la tierra era propiedad de ucranianos nacidos en Ucrania y que no podían tener inversión incluso extranjera, es decir, que no podían haber asociaciones. Claro, soy dueño de mi tierra, pero decido que venga e invierta uno exterior. No se podía. ¿Qué es lo que sucedió? Zelensky, cuando asumió, derogó esta ley y permitió la compra masiva de tierra rusa para 2 organizaciones poderosas a nivel mundial: el Fondo de Inversiones Vanguard y el Fondo de Inversiones BlackRock. Argentina, cualquiera de nuestros oyentes se recordará lo que sucedió con nuestro buque escuela cuando fue capturado en Ghana por pedido de este fondo BlackRock, que había hasta congelado cuentas argentinas en el exterior. Esto era en el gobierno de Cristina, cuando fue su lucha contra los fondos buitres. Sí, ¿fue la fragata Sarmiento? La fragata Libertad. Libertad. ¿Cuánto tiempo estuvo varada? Mucho tiempo, ¿no? Fueron varias semanas de máxima tensión. El gobierno, creo que era en Ghana, si mal me acuerdo, que se había detenido. Y fueron muchas semanas de tensión. Era una unidad militar, eso hay que recordarlo, que fue incautada por un pedido judicial desde Nueva York. Bueno, esta misma organización que también se encarga de liquidar países africanos cobrándole por préstamos 10 veces más de lo que les dan,
es una de las que más ha comprado tierras, de estas tierras súper fértiles, en Ucrania. Por eso también lo vieron como una amenaza abierta. Esto, el discurso de Zelensky también en contra de Rusia, de prohibir el lenguaje ruso, pese a que el ucraniano es un dialecto del ruso, algo que... Claro, era medio imposible, ¿no? Limitarlo. Y entre otras medidas, enseñanzas muy raras en la escuela. Hay una región ucraniana que se llama Galicia, y se enseñaba a los niños ucranianos que los gallegos de Galicia en España descendían de la Galicia de Ucrania. Y no solo eso, hay cosas peores, como que Cristo era descendiente de ucranianos. O sea, se había creado un estado ficticio con tal de justificar... una independencia, entre comillas, una ¿no? independencia nacional que no tiene una raíz histórica. Entonces, cuando no tenés algo que te una, lo más fácil que te una es el odio hacia lo demás. Y el odio tiene esto, es muy efectivo para unir a las personas, pero tiene que ser alimentado de manera constante, porque si no se consume muy rápido. Y es durante años, estos son movimientos que se llevan durante muchos años, se comenzaron todas estas campañas que derivaron, bueno, en la situación actual, que Rusia en el 2014 se haya anexado Crimea, la península de Crimea, después de un referéndum, las repúblicas separatistas y después, bueno, esta operación militar especial, porque hay muchos factores que confluyen. Y dentro de Rusia se habla de que no es un enfrentamiento con los ucranianos, porque son hermanos de los rusos, como también son los ciudadanos de Belarus, de Bielorrusia, sino que se habla de un enfrentamiento abierto entre Occidente y Oriente y lo que esto significa. No hay que descuidar también los aspectos históricos que todo esto confluyen, la Segunda Guerra Mundial, cómo factores ucranianos hipernacionalistas apoyaron a los nazis, llevando a cabo genocidios contra judíos, contra gitanos, contra rusos mismos, también incluso históricos. Estamos hablando de cruzadas. Las cruzadas no únicamente eran en contra de los musulmanes por Tierra Santa, sino que desde Polonia se llevaron a cabo no menos de 5 cruzadas abiertas contra Rusia para llevar el catolicismo a Rusia, reconociendo que Rusia es un país ortodoxo. Esta división religiosa es sumamente importante para tener en cuenta también. Hay una importante región en Ucrania que es católica y que es la más fuerte en este conflicto también militar. Entonces vemos que este conflicto tiene muchas aristas, desde lo económico, desde lo social, desde lo ideológico, desde lo religioso, en lo militar, y es una guerra total. Por eso en Rusia se ha interpretado de esta manera y ha sido, bueno, los diferentes factores. Ahora bien, en Rusia siempre se dijo que los rusos no pueden ser vencidos sino por un quinta columna, por infiltración interna, los mismos rusos que empiecen a jugar para el bando contrario, y es lo que definitivamente sucedió ayer. Todavía faltan muchas definiciones, esto recién comienza, pero la situación apunta a que ahora hay un enemigo interno bien identificado, lo cual también es un alivio para las autoridades rusas, porque se estaba llevando a cabo casi una cacería de bruja para saber quién estaban jugando para otro bando y demás en medio de esta guerra, y que claramente ahora haya un bando definido que se oponga y que esté enfrentándose, da a entender que cualquier otro factor que esté conspirando se va a unir inmediatamente también a ese bando. Claro, bueno, frentes que se le van abriendo a Vladimir Putin y que seguramente tendrá que ir tratando de resolver, ¿no? Un frente bélico por un lado, pero también empiezan a abrirse otros tipos de frentes que quizás puedan dejar, ¿no? Un germen dentro de la sociedad rusa donde, bueno, se empieza a tratar de cambiar, ¿no? Esa visión que lleva Putin, ¿no? Así es, y acá hay otro factor interesante que mucho no se habla, pero está financiado por la Unión Europea, algo que se llama Foro de las Naciones Post-Rusia. ¿Qué es esto? Es un foro que se realizó hace ya bastante años, pero que ha tenido un auge en los últimos tiempos, de que Rusia es un país muy grande para ser administrado por una única persona. Claro.
y que es necesario dividir Rusia en 14 países diferentes, respetando las diferencias étnicas y no sé qué otros cuentos más, pero es interesante para tener en cuenta también este factor separatista que se está impulsando desde el exterior, que no tienen representaciones internas en Rusia, porque como lo mencionamos, al ser una federación hay repúblicas autónomas que mantienen su estructura religiosa, su estructura social, su estructura hasta lingüística. Hay provincias enteras en Rusia que el ruso no es el idioma primordial, sino que es secundario, y la lengua materna es otro, ya sea el árabe en países como Chechenia o en el Daguestán, o en otras provincias como el chubasco o otros idiomas un poquito más complejos como son los idiomas túrquicos, por ejemplo en el Krai de Altai. Entonces, todas estas composiciones son interesantes para tener en cuenta, y que también hablar de que Putin maneja todo es relativo, porque al ser un país tan amplio No podés con todo, ¿no? y haber tantas separaciones en repúblicas autónomas, el poder se termina derivando en las autoridades locales. Completamente. Bueno, una situación que se torna compleja, donde la información que nos llega pareciera que Rusia está completamente perdido, pero bueno, nosotros justamente hacemos esto, vemos el otro lado de la trama, contamos qué va sucediendo también, lo que no cuentan los medios hegemónicos, y sobre todo esto, ¿no? Nosotros nos encontramos en una parte del mundo en donde estamos prácticamente casi del otro lado, ¿no? Es difícil que nos llegue esta información. Ahora, Tadeo, la consulta y la pregunta es: esta situación que se empieza a vivir, estos conflictos que se le empiezan a abrir a Vladimir Putin, ¿cómo empiezan a impactar económicamente no solamente a la región, sino lógicamente a todo el mundo? Bien, hoy hubo una devaluación del rublo, lógicamente en medio de esta crisis retrocedió el cambio entre el rublo y el dólar, y se daba en un momento de transformación interesante. La charla para el día de hoy, que habíamos diagramado hasta primeras horas de ayer, era hablar sobre temas económicos y sobre temas de divisas internacionales. Ayer Rusia había hecho un anuncio muy llamativo, que era que iba a crear una nueva medición de precio del barril de petróleo. El barril de petróleo a nivel internacional tiene dos referencias. Sí. El WTI, el West Texas, que es el precio de referencia de Estados Unidos para extracción en tierra, y el Brent del Mar del Norte, que es el precio de referencia del Reino Unido. Todos los precios internacionales del petróleo se derivan en dos. El WTI en extracciones normales, como los que tenemos aquí en Vaca Muerta, y el Brent del Mar del Norte tiene un valor mayor porque son de esas grandes plataformas marítimas que tienen que perforar el subsuelo marino y extraer el petróleo, el gas, y es mucho más caro. Ahora, lo que proponía Rusia era un tercer factor, no ahora atado al dólar americano, sino a monedas nacionales con tres ejes principales: el rublo como moneda, en lo cual se maneja Rusia y todo el Asia Central; la rupia india para todo el Asia del Sur, esto es India, Bangladesh, Pakistán; y un tercer precio en yuanes para todo Asia y el sudeste asiático. Esto era lógicamente una bomba, fue una bomba informativa que no se dio mucho énfasis, pero que era sumamente importante. Y agarra de repente, bueno, toda esta situación que es un retroceso real a las situaciones que se estaban dando. Hay que ver hasta dónde escala esto, cuáles son los resultados finales, pero el impacto económico es ya desde lleno en las áreas principales de Rusia, en los principales centros urbanos, Moscú y todos sus alrededores. Un agolpeamiento de gente comprando víveres en caso de emergencia, aunque la tradición rusa demuestra que los rusos siempre están preparados y siempre todas las familias rusas tienen un mes de alimentos de emergencia. Esto es algo llamativo, pero es una tradición que se viene cosechando desde hace muchos años debido a escasez, hambrunas y diferentes situaciones que tradicionalmente los rusos siempre tienen conservas, alimentos no perecederos en reserva. Y bueno, esta situación también lleva a estas compras masivas, lógicas también, son entendibles. Y el impacto económico también en medio de un momento en que Rusia parecía estar levantando cabeza, y bueno, ahora van a tener que mirar hacia puertas adentro, solucionar los problemas que tengan que solucionar y después seguir con las jugadas
internacionales. Bueno, una reconfiguración que se va dando en todo el mundo y nosotros te lo vamos contando acá en Lado B. Tadeo, agradecerte nuevamente y nos estamos encontrando el próximo sábado. Así es, veremos cómo continúan todas estas evoluciones, cambian hora tras hora, minuto tras minuto, pero bueno, estos eran los principales datos a tener en cuenta en medio de este conflicto inesperado de último momento, pero sumamente interesante para analizar. Tadeo Castiglione contándote todo lo que sucede en el ámbito internacional y pasa por acá, por Lado B, por FM América 92.9. 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana. A esta hora la temperatura actual en la...